ChurchCon 2022. Ya estamos a algunos días ya de ChurchCon 2022, donde estaremos hablando de la autoridad de la Escritura. Algo que escuché en un tiempo, creo que en una conferencia o no sé si era una clase, pero un profesor latino estaba hablando de que no muchas conferencias existen hoy en día en base a la autoridad de la Escritura, y especialmente en el mundo hispano. ¿Por qué es importante este tema? ¿Por qué tenemos que hablar acerca de algo que debería ser obvio, verdad? O sea, en los púlpitos de hoy en día, esto es como obvio de que debemos de centralizar nuestro mensaje, nuestra predicación, el púlpito, la iglesia debe de ser dirigida por la palabra de Dios porque es autoritativa, pero es evidente que en muchos casos eso no existe. Y al riesgo de sonar como criticones, como siempre nos tachan o dicen cuando hablamos mal de ciertas cosas, al riesgo de escucharnos así o ser llamados criticones, tenemos que traer luz a estas cosas, porque el mundo hispano latino, en la iglesia cristiana latina, sufre de ignorancia a veces, de no saber o no anhelar la palabra de Dios como deben, porque no les han sido presentadas desde el púlpito. Ahora, antes de seguir, sabemos que hay muchos fieles hermanos y hermanas en Cristo en nuestro alrededor, y también muchos fieles pastores que están predicando la palabra fielmente, aunque no han ido a seminario, aunque no han ido a conferencias. Ellos abren la palabra de Dios, traen un mensaje de una parte de la Escritura, verso por verso, una parte de la Escritura, y hacen lo mejor posible con lo que ellos tienen y la instrucción, y también su nivel de su inteligencia, para poder traer algo fiel a la congregación. Eso existe en muchas partes, y no queremos decir como que ningún hispano o ninguna otras iglesias latinas hacen esto. Ese no es el caso, pero tú has visto, igual que yo, la fama, la influencia de iglesias mega o aún en la línea más carismática, o no sé cómo nombrarlos hoy en día, porque es muy difícil nombrarlos, pero los más influyentes hoy en día parece ser que no están afirmando la autoridad de la Escritura, porque es evidente en sus predicaciones. Right. Yeah, man, yo creo que es parte de la razón por la cual hacen la conferencia así. Porque como mencionas, obviamente reconocemos que hay iglesias fieles, pero al final las más famosas, si podemos decir así, o las que más la gente conoce en el mundo hispano, no hay Biblia en el púlpito, y no hay Biblia en la gente. O sea, la gente no lee la Escritura. Ya no es necesario traer la Biblia a la iglesia tampoco. Y eso, no somos exentos aún nosotros de eso aquí en vida, tristemente. O sea, queremos que la gente entienda ese concepto. Pero yo creo que más alarmante debido a la falta de lectura bíblica, que es por eso que nosotros, aunque la conferencia obviamente tiene algo específico en cuanto a pastores, en sí está abierto a todos, porque aún el miembro oficial, la persona que simplemente se llama cristiana, tiene que regresar a reconocer la importancia de las Escrituras en la vida diaria de cada persona. Tienen que anhelar. Tienen que desearla, no puedes estar bajo la autoridad de algo que no conoces, que es para mí creo que el dilema más grande que enfrentamos, no solo como iglesia hispana, pero iglesia global. Ahorita Ligonier sacó un artículo que siempre hacen una encuesta ya cada año de resultados. Cada 2 años. 2 años, that's right. De encuestas bíblicas que hacen, y sí, se me hizo interesante que la iglesia, y gracias a Dios, porque, como va el mundo, me dio alegría ver eso, de que la iglesia, gracias a Dios, en cuanto a aspectos morales, qué piensan del transgénero, qué piensan de aún el matrimonio entre misma pareja, obviamente lo ven como algo que Dios está en contra, pero donde para mí,
cuestionario fue alarmante. Fueron preguntas acerca de Dios. O sea, ¿de quién es Dios? Dios es un Dios que cambia y cosas así, donde la mayoría de la iglesia, diríamos tú y yo, están en herejía en esos aspectos de Dios. Y ese es el problema, porque en parte muchos de esos púlpitos, todo es moral, o 10 pasos para esto, 5 pasos para el éxito, lo que sea. O el gnosticismo, cómo entrar más en misticismo, tienes que ir más profundo, niveles, algo que estás hablando tú los miércoles con el mover carismático, de estos niveles de profundidad, pero siempre es algo místico, nunca profundidad en la palabra. Entonces yo creo que parte del dilema de por qué la gente no conoce a Dios, aún no conoce la autoridad que Dios tiene sobre sus vidas, es por esa falta de lectura. Para mí, en ese aspecto, creo que ChurchCon me emociona en el sentido de que la iglesia tiene que entender que Dios nos dejó su palabra para conocerlo a Él y para vivir bajo esa guianza. Y mi oración es que aún pastores que vengan, o aún tal vez pastores que lleguen a ver ciertos videos, algo que no sé cómo se diría en español, si el primo nos quería dar aquí, pero un trend, no sé cómo se diría. Una moda. Lo que está en moda ahorita, yo he escuchado, porque sé que tú no estás en las redes, hashtag el pastor regrese a las redes, pero sé que no estás en las redes, pero muy interesante, amigos comunes de gente que venía antes o lo que sea. Yo he escuchado que muchos últimamente están diciendo, tenemos que regresar a la palabra. Tenemos que regresar al evangelio. Y por un lado, qué bueno, pero por otro lado es alarmante porque has estado pastoreando, por varios tiempos. So it's like, ¿qué has estado predicando? Si estás diciendo a tu congregación, tenemos que regresar a la palabra. Y obviamente hay un pastor que está admitiendo que tal vez por varios años se han descarriado a modas, a modas o a lo creativo, lo que sea. Muchos de ellos están diciendo, hay que regresar a la palabra. Y de nuevo, qué bueno, pero sí me hace cuestionar, pues, qué han estado haciendo estos últimos años si no han estado predicando la palabra. Yo creo que aún mi oración es eso en cuanto a predicadores, pastores, que entiendan la importancia de no abandonar las escrituras para no llegar a un punto y decir, ok, ya, esto pasó de moda, ahora lo que está en moda es la palabra, vamos a regresar a la palabra. Eso se escucha interesante, esta moda, la palabra de Dios, que rara vez, que nunca debería haber salido de moda. Right. Mínimo no en la iglesia. Pero algo que, por eso, otra vez, parte de ChurchCon no es el tener una conferencia, ¿no? Porque no solamente es gasto y tiempo, recurso, pero pues, toma otro día en el calendario, ¿no? Y el mundo está ocupado. Y para seguir agregando cosas, a veces es como, ¿por qué si no hay un punto al fin? Pero aquí creo que hemos deseado verdaderamente el corazón de ChurchCon, es despertar este regreso verdadero, no a la moda, pero al regreso a descubrir la autoridad de la palabra de Dios en nuestras iglesias, especialmente desde los púlpitos, especialmente a través de los pastores, que por eso hemos llamado a muchos pastores. Yo sé que tal vez no vengan muchos, pero si están en el área de Chicago o relativamente a 5 horas, ¿no? Puedes viajar un viernes en la mañana, llegar aquí en la tarde e irte el sábado en la noche. De hecho, vamos a terminar el sábado temprano para que si viajan, pues ya te puedes ir a las 5 o 6 de la tarde y regresar a tu iglesia. Así es que, pastores, si nos están escuchando, aquí la invitación está para ustedes. De hecho, vamos a tener un taller en la mañana para pastores, exclusivamente para pastores, los que están predicando cada domingo, donde vamos a estar teniendo un tiempo de preguntas y respuestas con el doctor Lucas Alemán, y tú vas a estar ahí también como futuro doctor aquí. Y vamos a estar respondiendo preguntas simplemente en base a la exposición bíblica, cómo exponer libros de la Biblia, por qué ser un expositor, y darle más herramientas lo más posible para el pastor. Pero creemos que esto de moralismo ya tiene que terminar en la iglesia. Y para la gente que viene, este es el otro énfasis, ¿no? El otro aspecto. Que los pastores, claro, se vayan motivados y empiezan a ellos mismos a investigar, porque creo que pues, en una conferencia no se puede hacer todo ya, o los pastores ya van a regresar todos. No, pero lo que pasa es que la curiosidad
it piques, ¿cómo se dice eso? Se despierta. Se despierta la curiosidad del pastor para seguir investigando. Ok, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué seminarios? Si es una posibilidad. Y esa curiosidad empieza durante el año a despertar en el pastor y esperamos que empiece a buscar recursos para mejorar su predicación. Pero a la misma vez la congregación, la gente que viene, ellos también, su curiosidad va a ser despertada y decir, ¿por qué no estar en una iglesia donde la palabra de Dios es puesta en su lugar y que deseen la palabra de Dios en vez de ellos pueden autoexaminar. Yo me autoexaminé muchas veces de las personas que yo escuchaba antes, muchos pastores famosos de mega iglesias, y me di cuenta algo muy triste, que en vez de profundizar, yo he dicho esto antes, mis años 20 a 30 es una década de mi vida totalmente desperdiciada, porque todas las conferencias donde yo asistía, aprendí más aspectos de negocio que la palabra de Dios, y aspectos de negocio y luego cómo crecer a tu iglesia, ¿no? Nombra las conferencias. Mira, déjame empezar con la... No sé, pero estas megas conferencias que al fin ni una de las que siempre asistía ni tenían pastores ya en la conferencia, eran puros empresarios, directores de Disney, de Pixar, de Starbucks. Bueno, el de Starbucks nunca llegó a esa conferencia porque lo empezaron a acusarlos del mundo homosexual y lesbiano que estaba asistiendo entonces no fue ni asistió. Pero anyways, esos son ese tipo de conferencia que me estaba metiendo mucho y no aprendí nada. O sea, aprendí más bien qué libros leer en el mundo de negocios, pero no acerca de la palabra de Dios. Entonces, una autoexaminación era, wow, una década desperdida. Claro, es mi culpa también por no yo mismo buscar la palabra de Dios, pero eso es lo que me alimentaba, y la iglesia tiene que, en esta área, despertar. ¡Hey! Como cristiano debes de anhelar la palabra de Dios. La palabra de Dios es autoritativa, es nuestra guianza para la práctica y para toda nuestra vida diaria. Y regresar a estos fundamentos es esencial para nosotros. ChurchCon existe para eso, y esperamos que estos años, o sea, esto es el inicio, ¿no? El año pasado hicimos la conferencia gratis para simplemente dejarles saber a la gente, hey, vengan. Este año cobramos como una conferencia normal. Claro, queremos dar más recursos. Creo que vamos a regalar, ¿cuántos libros? ¿4 libros? Bueno, en realidad vamos a regalar 5 libros. Tenemos 3 editoriales que nos van a estar acompañando, y solamente una editorial, que es Faro de Gracia, nos está regalando prácticamente 4 libros. Nosotros tenemos casi son 6 libros los que vamos a estar haciendo. 6 libros, o sea, herramientas para que lean los pastores, y queremos dar lo más posible, pero esperando que cada año esto crezca, no para los números nomás, pero para ver que, wow, ya estamos haciendo un impacto en la iglesia latina, especialmente de este lado, ¿verdad? Porque no hay muchos de este lado. En Los Ángeles hay, pero sí, aquí en el Midwest, estamos nosotros, Cicero, Chicago area, que se vengan acá. Para dar unos detalles sobre la conferencia es octubre 7 y 8. 7 y 8, ¿verdad? 7 y 8 de octubre, viernes y sábado. Ok. Y vamos a tener talleres para damas. Yo sé que, aún hay si vienen damas a la conferencia, que se puedan ir escribiendo. Va a haber un taller específicamente para ellas con Sara Jerez, y tendremos uno con Jonathan Jerez para aquellos directores de música, personas que tal vez estén en el Ministerio de Alabanza, o simplemente aún pastores que estén preguntándose cómo involucrar más la palabra del Señor en la música. Yo sé que tú y yo tenemos experiencia en eso, que antes los dos cantábamos, estábamos muy involucrados en el Ministerio de Alabanza, y yo creo que algo que he aprendido en estos últimos años es la necesidad de meter más la palabra claramente. A lo que me refiero ahí es que sé que mucha música, y obviamente el artista pone muchas metáforas, y es bueno a veces, pero las metáforas son medias raras que ni sabes a quién estás cantando. Yo creo que eso es algo muy, muy clave en estos años de ser, no solo meter las escrituras, pero meterlas claramente, citarlas, muy similar a los himnos anteriores, pero vamos a tener eso también. Y obviamente
todas las sesiones van a tener que ver con la palabra de Dios, las escrituras, para aquellos que simplemente desean aprender más de eso. Tú vas a dar un tópico en ChurchCon. El canon, no sé, la canonicidad. Ajá, eso. Se dice así, ¿verdad? Sí, la canonicidad. De las escrituras. Ahí la agarré bien yo. Sí. Ahí mero, vamos a estar hablando. Danos como un resumen breve de básicamente voy a explicar cómo la Biblia, por qué es que los 66 libros que tenemos son los libros autoritarios de parte de Dios, cómo es que esto surgió históricamente, pero creo que mi enfoque va a ser más que nada canónicamente, especialmente en el Nuevo Testamento. Quiero mostrar a la congregación que más que un grupo de personas en la historia de la iglesia, aún los padres de la iglesia componiendo libros, hay una evidencia que en las mismas escrituras hay autores que ya miraban a ciertos libros como los escritos de Pablo, a los evangelios, como inspirados por Dios. Quiero enfatizar mucho eso de que no es que alguien le dio inspiración a esto, como a veces dicen ateos y tristemente algunos que se llaman evangélicos, sino quiero mostrar que eso es algo que aún la misma Biblia afirma, de que estos libros ya eran reconocidos como libros que habían sido inspirados por el Señor. Va a ser básicamente mi lema ahí y estoy componiéndolo ya. El doctor Lucas va a estar dando uno de inherencia de la palabra de Dios, porque eso es importante, y también va a estar dando la inspiración de la palabra de Dios, que quiero que la gente realmente, entienda profundamente cómo fue dada la palabra de Dios y por qué a través de esa inspiración y su inherencia o falta de error nos da el poder para poder pararnos en el púlpito, porque no nos paramos en el púlpito con nuestra autoridad. Exacto. ¿Verdad? Es la autoridad de la palabra de Dios y que la gente escuche claramente acerca de eso. Y yo todavía no estoy decidido en qué área voy a hablar, pero voy a dar un taller al final. Ahí veo qué área voy a enfocarme, lo que quede. Si es que sobra algo, si no, pues nomás nos damos a Q&As, a preguntas y respuestas. Pero este año los esperamos. Invitamos a todos nuestros amigos del área, de Chicago, de Indiana, Wisconsin, Michigan, donde sea. Aquí está esta conferencia para ti. Déjanos saber que vas a venir. También para darte un shout out. Y va a estar con nosotros Jonathan y Sara Jerez. Y Sara Jerez, que están aquí en Illinois, también están aquí en Chicago. Ellos van a estar dirigiendo la alabanza y es un ministerio increíble. ¿No? Si han escuchado Sovereign Grace, la música de Sovereign Grace en español, ellos forman parte de muchos de los cánticos que ellos cantan y buenísima música. Hay un nuevo álbum de Sovereign Grace en español, ¿no? Sí, acaba de salir. Ellos están, creo que están ahí. Sí, formaron parte de ellos. Formaron parte también de... ¿No sabes el nombre de ese álbum? Para dárselos a la congregación. Mientras el primo lo busca, también va a estar Vida Música con nosotros. Vida Música. De casa aquí también. Dirigido por nuestro hermano Israel Cervantes. Que ha compuesto varias canciones, temas para la iglesia que han sido de mucha bendición porque son súper pegados a la palabra de Dios, que es lo que estamos anhelando mucho aquí. Pues prácticamente en su website nos dice que el último álbum que tienes, En Ti Esperamos, es el único que encontramos aquí en Sovereign Grace Music. Okay. Si no han escuchado ese disco o álbum, consíganlo. Y también pues consigan la música de Vida Música que se encuentra en Spotify. Se encuentra en Spotify. En Vida Música, ¿verdad? En Vida Música. Vida Música, Spotify. Ahí creo que hay unas 5 o 7 canciones. Por ahí, sí. Déjenlas en play así, no es que sigan tocando todo el día. Que repitan todo mientras que estás en el baño. Entonces, pero te esperamos y esperamos nosotros que sea una conferencia realmente de reto y de bendición para todos los que van a asistir aquí. Últimas palabras. Nomás vénganse. Vénganse, aquí los esperamos.